Invite de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que vaya por delante mi lamento, porque creo que una vez más hoy los políticos no creo que vayamos a estar a la altura. Vamos a aprobar lo que se puede aprobar, pero no lo que las víctimas querían que se aprobara, que voy a intentar explicar aquí. Miren, la legislatura pasada se aprobó por unanimidad esa ley de reconocimiento, de homenaje, de dignidad, de memoria hacia las víctimas del terrorismo. Esta norma que complementaba la de 2011, la de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo, en su aplicación práctica ha demostrado que algunas de las cuestiones que se esperaba poder solucionar, pues en su ejecución no han dado respuesta a alguna parte de las víctimas y, por lo tanto, nuestra responsabilidad desde la política, igual que en esta misma Cámara se aprobó esa ley, nuestra responsabilidad debiera ser tratar de corregir lo que la ley no ha podido hacer, bien por una mala interpretación o una incorrecta interpretación, no voy a decir mala, sino que se puede también presentar de otra manera o buscar la interpretación que sea más favorable para las víctimas, o bien porque efectivamente en algún punto pues hiciera falta una modificación, y es en esta Cámara donde se puede llevar a cabo esa modificación. Y les decía que no vamos a estar a la altura, creo, porque todos tenemos, como representantes de la sociedad que somos, una deuda pendiente con las víctimas del terrorismo, y cuando Azcambite vino al Parlamento y habló con todas y cada uno de los grupos parlamentarios, planteó una serie de problemas muy concretos que dejaban fuera de las ayudas, ya digo, a algunas víctimas. Nosotros escuchamos con atención, preguntamos también algunas cosas para que nos las aclararan. No hicimos ingeniería social, como parece que hacen algunos, para tratar de ver supuestos que son todos como muy de ciencia ficción y que luego no tienen casi nada que ver con la realidad. Ya les puedo decir que, aunque hoy lo que se vaya a aprobar no es lo que quisiera que se aprobara Vox, ni tampoco Azcambite, nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando para tratar de dar solución a los problemas reales. Mi decepción viene porque, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, yo entono el primer mea culpa, porque yo les pregunté cuando vinieron aquí si habían detectado la voluntad de las distintas fuerzas políticas de llevar a cabo una iniciativa. Me dijeron que no les habían dicho nada específico al respecto, y yo me puse a trabajar con lo que nos facilitaron a todos. Y realmente, traté de plasmar en esta proposición no de ley lo que ustedes nos habían planteado como un problema. Cuando se presentó la iniciativa, algunos portavoces me dijeron, bueno, hubiera sido mejor presentarlo conjuntamente, y yo misma dije, si yo he cometido el error de no haberlo hablado previamente, yo estoy dispuesta a salir aquí y a decir que se tenga por redactada por todas las fuerzas políticas esta iniciativa, y que no se considere que es una iniciativa única y exclusivamente del Grupo Vox, sino que es de todos los que quieran apoyarla. Lamentablemente, como digo, unos por unas razones, otros por otras, pues no vamos a aprobar el texto original. El Partido Popular, que creo que también, en la medida de sus posibilidades, ha intentado ver una salida para el texto que no encajaba exactamente en lo que ellos podían aprobar, pues han presentado una enmienda. El problema que tiene esa enmienda, a mi juicio, es que deja demasiadas cosas en el aire, o que suaviza tanto los términos en los que estaba expresada inicialmente la iniciativa, pues que creo que en buena medida se vacía de contenido. Pero también es cierto que es mejor eso que nada, también es cierto que por algo se ha de empezar, y yo voy a relatar aquí lo que se pedía y lo que finalmente parece que podremos aprobar. Nosotros pedíamos por un lado, que se ampliara el reconocimiento indemnizatorio
a los herederos de las víctimas fallecidas y no era en abierto, sino que poníamos una serie de condiciones. La primera, que la condición de víctima estuviera reconocida en la Ley 29/2011 y que el fallecimiento, además, hubiera ocurrido antes de la entrada en vigor de la Ley de Cantabria, aunque no fuera directamente consecuencia del atentado, porque es una realidad que dejaba fuera a algunas víctimas. Y en este caso se aplicaría ese porcentaje del 30% sobre la indemnización recibida por el Ministerio. Bien, en ese punto la enmienda, en lugar de ampliar ese reconocimiento, plantea realizar un estudio que valore y determine la posibilidad de ampliar ese reconocimiento. Ojalá ese estudio concluya en lo que nosotros pretendíamos, que era esa ampliación. Ojalá pueda ser así. En este momento, lo que nos ha trasladado el Partido Popular pues es que no podía aprobarse en esos términos. En el segundo punto, nosotros pedíamos garantizar la concesión de ayudas extraordinarias a víctimas de amenazas, de extorsión o de secuestro en un porcentaje también de ese 30% sobre la cuantía reconocida por el Estado, y que, en caso de que no hubiera reconocida ninguna indemnización previa, pues se pudiera crear lo que hay en otras comunidades, una especie de lo denominábamos tarifa plana, con una cuantía fija que determinara el propio Gobierno, siempre, por supuesto, previo informe de los órganos competentes de la Administración. Bueno, pues en este punto también lo que nos plantean es realizar un estudio sobre la posibilidad y condiciones que han de reunirse para la concesión de esas ayudas. Bueno, una vez más digo, a pesar de, como les señalo, de la decepción, pero que eso es menos que nada. El siguiente punto era reducir el requisito temporal de empadronamiento para el acceso a esas ayudas complementarias de la ley. Ustedes nos habían trasladado, creo que a todas las fuerzas políticas habrán puesto ese mismo ejemplo, de gente que precisamente porque huía de la amenaza y huía de la extorsión se tenía que empadronar en distintos domicilios y que a veces, tal y como estaba redactado, pues no se podía indemnizar y que era necesario reducir ese requisito temporal con todas las salvaguardas que fueran necesarios para que aquí nadie en fin, es una materia tan sensible, creo, que nadie va a pensar que se intenta engañar a ninguna administración, ¿no? Entonces, bueno, con los requisitos que fueran, lo que se plantea ahora en la enmienda es, una vez más, valorar, reducir ese requisito. Supongo que se hará referencia a casos concretos o puntuales para poder redactarlo o valorarlo de la mejor manera posible. El cuarto punto, este sí se traslada animéticamente a la enmienda, es implementar de manera inmediata los programas de asistencia psicológica a víctimas familiares, asegurando su acceso efectivo y la difusión de información sobre estos procedimientos para solicitarlos. Basta con analizar la distinta situación que pueden padecer las víctimas del terrorismo para darnos cuenta de que no todo el mundo se encuentra en el mismo momento, no todo el mundo es capaz de ni siquiera afrontar lo que es ni la ayuda psicológica a veces, porque uno no está preparado para recibirla, ni siquiera relacionarse con la Administración, reabriendo esa herida que a veces está todavía, en fin, sin la más mínima cicatriz para poder abordar el problema. Por lo tanto, esta es una cuestión que yo creo que es importante, que se implemente, que se informe y que se pueda acceder, eso quedaría igual. En cuanto al… Bueno, nosotros pedíamos habilitar un espacio físico, que no era dar en ningún caso un local a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es habilitar un espacio para que cuando haya algún tipo de actividad se les pudieran facilitar un local donde hacerlo, un local público que no les supusiera un coste adicional. En este punto yo creo que también se ha entendido mal y, una vez más, si la redacción se considera errónea, yo entono en mea culpa, porque en ningún caso se pretendía el que se entregara una sede, sino, como digo, que sí que se dispusiera de un espacio, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, lo que establece la enmienda es establecer en los presupuestos una partida nominativa para la asociación que existe, que les ayude, en su caso, a tener un espacio físico que les sirva de punto de encuentro. También es cierto que en este punto concreto, a veces la petición está mejor orientada o mejor dirigida
hacia los municipios que en un momento dado sí que disponen de edificios multiusos donde se puede habilitar esos espacios para acciones concretas. Pero ya digo, desde luego era uno de los menores problemas para la asociación. El siguiente punto era fundamental. Se ha aprobado hace poco en el Ayuntamiento de Santander fomentar la realización de actividades educativas y divulgativas en los centros escolares, que se asegure la participación de las víctimas del terrorismo en estos encuentros, en estas charlas, en estos proyectos. Les aseguro que los jóvenes, cuando les hablan de terrorismo, se piensan que esto es algo que sucedió hace siglos y no tienen conocimiento real de que convivimos con las víctimas y no tienen un conocimiento real del sufrimiento y del dolor vivo que en este momento existe. Así que esta parte es determinante. Señora diputada. Termino. Y, por último, no ha sido posible el mantenimiento en esa enmienda. Yo he insistido mucho, pero no ha sido posible el mantener abierta la convocatoria, que yo creo que es importante para respetar el proceso de las víctimas, pero lamento que no haya sido posible llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Sin la enmienda, para que lo que nos trasladaron las víctimas se vote aquí o no. Pero yo he entendido que el Partido Regionalista está dispuesto y yo entendía que ustedes no, pero si ustedes están dispuestos a votarlo sin la enmienda, pues nosotros lo presentaríamos sin la enmienda, evidentemente. Miren, cuando dicen que ETA perdió y que la democracia ganó, la realidad también cuál es, que son los herederos, ¿no?, de ETA los que están apoyando al Gobierno, y es Bildu y no las víctimas quienes marcan el paso del Gobierno, y por lo tanto para nosotros eso es duro. En cualquier caso, yo ya digo, es que he salido con una idea, he estado comentando, de hecho, la enmienda de Vox y finalmente en el debate, la enmienda, perdón, del Partido Popular, y finalmente en el debate parece que ustedes están dispuestos a votar lo que han querido las víctimas, y si es así, desde luego, yo lo voy a sostener. Muchas gracias.